La Cumbre Escarlata. Cuando su corazón es conquistado por un desconocido seductor, una joven es llevada a vivir a una casa en la cima de una montaña color roja como sangre, un sitio que alberga secretos que la perseguirán para siempre. Entre el deseo y la oscuridad, entre el misterio y la locura, yace la verdad de La Cumbre Escarlata. La última película de esta semana es La Cumbre Escarlata, y esto es algo que vengo esperando hace tiempo porque me gusta muchísimo Guillermo del Toro, y sobre todo esta semana estuvimos hablando en el programa de televisión que si no vas a verla porque no te gusta el terror o no te gusta este tipo de películas, hacelo porque creo que de esto va a depender que se haga Titanes del Pacífico 2. Primero, supuestamente ya está cancelada y creo que el gran motivo de eso fue el tracking que tenía esta película, o sea, lo que estaban estimando que iba a ser en recaudación, porque realmente es muy, pero muy bajo, aún teniendo una inversión que ahora le voy a contar que es muy por debajo no solamente de lo que tendría que ser, sino de lo que venía haciendo Guillermo del Toro. Pero creo que también gran motivo del poco tracking que tiene es que no tiene estrellas muy reconocidas. Creo que ambos son identificables más por su cara que por su nombre, cosa que no iba a ser así en la previa, porque les cuento que los papeles protagónicos iban a estar en manos de Benedict Cumberbatch y Emma Stone. Y acá tiene dos personas que son caras conocidas, pero creo que a la hora de hablar de ellas todo el mundo va a decir que es Loki y Alicia en el País de las Maravillas. No creo que muchos les conozcan los nombres, yo no sé ni cómo pronunciar el nombre de la muchacha, el apellido, pero mi consejo es, si no querés verla, pero si querés ver Titanes del Pacífico 2, andá al cine, comprá todas las entradas que puedas y volvete a tu casa, porque tenés que tomar esta película y el hecho de que estés pagando por ella como una inversión por adelantado para al menos ver Titanes del Pacífico 2, posiblemente un universo cinemático basado en eso. Así que mi consejo es que vayan a verla sin importar lo malo que escuchen o lo malo que diga yo acá. Así que vayan o vayan, porque creo que de eso depende mucho, sobre todo si te gusta Titanes del Pacífico, que asumo que es algo que le gusta a todo el mundo. Pero más allá de este detalle, ¿a vos qué te pareció? Bueno, Guillermo del Toro es todo un tema conmigo, ¿no? Es como muy fantástico, él es la fantasía de un solo corazón, ¿no? Tiene esa manera de asustar bastante extraña, o sea, lo hemos visto en El laberinto del fauno, no sé, en El espinazo del diablo, tiene todas esas cosas que tiene un estilo propio de terror que yo, la verdad que eso admiro. Y ahora en esta película que es un tanto gótico, ¿no? Tiene esos escenarios, ese vestuario, esos colores vibrantes, ¿no? Y principalmente lo que es el rojo escarlata. El escarlata. Todas esas cosas le hacen un estilo propio, un estilo único, de esa manera de asustar, que no es lo que venimos viendo cuando decimos película de terror, que es el terror paranormal, que es el terror en el que siempre tiene que haber los típicos espíritus, ¿no? Acá es otra cosa, quizás no aparecen tan de sopetón como uno espera para pegar el salto, ¿no? Sino que es de otra manera que aparecen, que uno se va asustando, pero a la vez va generando ese suspenso y esa tensión en la que uno también se transforma en una especie, no sé, de investigador, diciendo cómo va esta película, va siguiendo la historia, se va compenetrando en la misma, tratando de dilucidar eso y no esperando esos sobresaltos de asustarse y pegar un grito. Respeto mucho eso, pero lo cierto es que la película empieza de una manera y termina de otra totalmente diferente. Yo creo que arranca como muy interesante, me encantó que sea así de época, me encanta, bueno, Tom Hiddleston, me encanta Loki, es algo que ya le escucho la voz y es impresionante. Jessica Chastain no me gustó tanto, el papel le salió muy bien, pero me pareció tan seca, tan insulsa, que me pareció faltó un poquito de gracia, un toquecito de azúcar a la amargura que tenía. Alicia, Mia Wasikova, no sé. Yo tampoco sé cómo se dice. Alicia, qué muchacha extraña, ¿no? Blanca como el papel, plana como es un palo de escoba y la carrera que tiene, yo no puedo explicar la carrera que tiene. Sí, no, yo tampoco, la verdad que es impresionante las cosas que ha logrado esta muchacha, y como principal, ¿no?
La película toma un giro sobre los últimos 10 minutos que hacen que diga, qué película del diablo, no la quiero ver, porque empieza con tanta fantasía y tanto terror de una manera tan especial y tan única que termina para mí en una especie de bochorno que, si bien no es tan creíble todo lo que muestra, porque bueno, eso es lo que tiene la fantasía, termina de la peor manera, por más de que haya sido tan especial desde un inicio y el guión esté bien hecho y sea una historia interesante, que tenga un transcurso lógico, pero termina en esas escenas, termina con esa situación que, si bien uno se la veía venir, no sé, termina haciéndome reír más que, no sé, sentir alguna especie de tensión o decir, ¡ay, qué impresionante lo que estoy viendo! Así que con Del Toro tengo esa relación especial de que todo lo que empieza así con él, bárbaro, como que lo culmina de la manera más fantástica que encuentra, que no es la mejor. Sí, bueno, creo que para comentar esto hay que tomar en cuenta varias cosas, y la primera de ellas es que es algo venido de Guillermo del Toro, que él es un director que creo que siempre ha tratado de ir a más, y digo, constantemente está relacionado no solamente con proyectos como director, sino con muchísimas otras cosas a la vez, porque no solamente es productor, sino productor ejecutivo, o ayuda acá, pero por lo general, cuando él se decida a dirigir algo, si de eso se empieza a hablar por mucho tiempo, lo más probable es que no pase, y así es que proyectos como de At the Mountain of Madness no se terminó dando, por más que tenía el apoyo de James Cameron y Tom Cruise. Y Titanes del Pacífico, yo prácticamente no sentí nada de esa película antes de que saliera, costó casi $200 millones, en lo que yo creo que prácticamente fue un cheque en blanco, en donde, digo, los resultados no fueron tan buenos como creo que todo el mundo esperaba. Creo que fueron buenos en todos los aspectos, menos el campo más importante, que es el de la taquilla, en donde por uno de esos raros motivos que se dan capaz que una vez cada 5 años, por más que es una excelente película, apenas terminó empatando, cuando creo que tendría que habérsela considerado como un clásico instantáneo. Y creo que de estas dos películas que acabo de nombrar, terminaron creando que se hiciera esta, porque creo que de At the Mountain of Madness lo que más se había comentado es que no salió porque iba a ser un producto apto para mayores de 18 años, que iba a costar más de $100 millones, y por eso no se terminó dando. Y la que le costó más de $100 millones, que fue Titanes del Pacífico, creo que una vez que se dio y no tuvo los resultados esperados, lo terminó jodiendo a él en forma personal a la hora de darle un presupuesto, porque, digo, por lo general hasta ahora, todas las cosas que había hecho habían subido en cuanto a la inversión inicial. Creo que la única excepción que se puede decir es El Laberinto del Fauno, que capaz que hizo o se invirtió menos plata en lo que tiene que ver con presupuesto, pero también hay que tomar en cuenta que no era una producción de Hollywood, era española, que en realidad es española y fue nominada a Mejor Película Extranjera por México, así que sea como sea, no venía de Estados Unidos, pero costando $19 millones, duplicó su presupuesto solamente en Estados Unidos, habiendo sido estrenada en forma comercial en enero, al menos creo que en forma limitada fue en diciembre, digo, para entrar en los Oscars, donde terminó teniendo creo que 6 nominaciones y 3 estatuillas. Pero, digo, por más que haya sido menos presupuesto, definitivamente creo que hasta el día de hoy debe ser una de las películas más caras, tanto de España como de México. Pero creo que acá, bajo todo punto de vista, tuvo como premisa que quería hacerla con calificación R, o sea, apta para mayores de 18 años, y por eso tuvo más o menos un cuarto del último presupuesto que había tenido, que era el de Titanes del Pacífico, que costó creo que 190 y esto costó 55, o sea que más o menos un cuarto, lo que creo que le jugó en contra, porque, por ejemplo, uno de los elementos por el cual es más reconocido es todo lo que tiene que ver con la creación visual de monstruos, que por ejemplo, creo que estuvo en su máximo apogeo en Hellboy, y acá hasta los fantasmas son digitales.
Y no solamente son digitales, sino que apenas aparecen, teniendo que hasta poner dentro de los diálogos, de la misma forma que estábamos hablando en la cuerda floja, que te aclaran como 5 veces el hecho de que están hablando en inglés para practicarlo. Acá lo que te dicen es que los fantasmas aparecen como una referencia a otra cosa, pero en realidad no es una historia de fantasmas, sino que son una alegoría del pasado en la novela de ella. Acá, digo, creo que te lo aclaran demasiado para darte a entender que lo que estaba viendo en los trailers definitivamente no es lo que está pasando en la película, porque creo que en todo lo que vi prácticamente solamente se habla de fantasmas, pero digo, en realidad esto termina siendo una película que, si fuera a centrarla dentro del género de terror, creo que solamente podría calificar como tal si hubiera sido producida en los 40s o 50s, que creo que es lo que tratan de hacer en mayor o menor medida, y hasta te lo van a entender en las transiciones del principio, que yo no sé si vos notaste, pero viste que en las transiciones del principio van como un redondel, que sí, por lo general tratan de acentuar algo, pero después lo pierden. Es como para darte a entender, esto se va a tratar de esto, pero después no pasa más. Y otra cosa, que ¿vos fuiste a la función de prensa o...? Sí. Sí. ¿Notaste algo en la pantalla? O sea, en el aspect ratio. ¿Qué notaste vos? No, para mí fue cuadrada la pantalla, era prácticamente cuadrada, o sea, no era un 16:9, sino que era mucho más cuadrada. Ah, puede ser. ¿Sabes qué me pasó eso en una película del festival que se llama Mommy? También era cuadrada y no me había dado cuenta, pero en determinado momento se ensancha y queda. Sí, no sé si fue a propósito o capaz que tenía un DVD. No sé. Digo, acá yo creo que está hecho a propósito, digo, de la misma forma que Hotel Budapest. Está hecha, digo, de esa forma para darte a entender que es de esa época. Digo, si vos conocés a Guillermo del Toro, sabés que ese fue el tipo de cine con el cual él se crió, y creo que hasta cierto punto trata de recrear no solamente en esta, sino en todas sus películas. Lo malo es que esta primera hora y media casi que no califica como algo de terror, sino más bien un melodrama de corte, por ponerle un nombre. Digo, cosa que no se podría dar porque lo están contando en este Estados Unidos de cambio de siglo, en donde prácticamente todavía estaban en la época del lejano oeste, en medio de una bonanza económica que le dejaba hacer estas fiestas decadentes al estilo europeo. Digo, lo que se ve acentuado por la machacada del título raro que tiene el personaje de Tom Hiddleston. Pero creo que toda esa parte, o todo ese principio, no solamente esa parte, sino toda esta hora y media, creo que puede apreciarse la parte visual, que realmente está cuidada al máximo, no solamente en la creación de cada uno de los detalles, sino en la fotografía, o sea, la forma en que se muestran estos detalles, que creo que son estupendos y hasta capaz que nominables al Oscar. Pero en lo que tiene que ver con la historia, a mi gusto, la verdad que se queda de mucho, cosa que tratan de recuperar en el tercer acto, en donde se transforma en la película que creo que todos estaban buscando, basados al menos en los trailers y avances que habíamos visto. Pero para cuando llega ese final, creo que o ya te habías enganchado con la película, o de verla a la tele habías cambiado de canal si no te gusta, porque digo, ya creo que tuviste que haber tomado una decisión de si era buena o mala, y creo que por más bueno que sea este final, no te va a cambiar la percepción de ella, porque si te gustó, o estás aburrido, pero sinceramente se hace tan larga esa espera, que por más que haya un cambio hasta de la forma de contar la historia, no creo que eso te la haga gustar más o menos. Y creo que el gran problema, digo, como creo que lo nombramos digo, que no me pasó a forma personal, pero entendería que a mucha gente le pase con la cuerda floja, es que viendo los trailers o la promoción no termina dando lo que promete. O por ejemplo, a mí no me pareció algo que fuera necesariamente que tuviera que ser algo para mayores de 18 años, porque con muy pocos cambios se puede hacer para mayores de 13 y no pierde absolutamente nada,
a la vez de que bajo ningún concepto es la película de fantasma de Halloween que estábamos esperando, sino más bien algo que podría calificar de intriga, diría thriller, pero como que tiene mucho romance y secreto para eso, porque yo noté como que es algo que más bien se cocina lento y tiene su hervor al final, pero tenés que pasar por tanto que la verdad que uno hubiera querido que no estuviera tan concentrado en el final, sino que todas esas buenas partes estuvieran más desperdigadas, para que te haga disfrutar más el proceso, porque sinceramente para mí hubo un gran cambio de tono en el tercer acto, convirtiéndola prácticamente en algo de otro género, que capaz que es el género que venías buscando a la hora de ver la película, pero es prácticamente como si hiciera una versión más contemporánea de Hamlet, porque creo que digo, termina teniendo el mismo terror y en esa hora y media del principio creo que tienen también la misma cantidad de fantasmas, con la única diferencia que acá digo, creo que se presentan hasta los fantasmas de la peor manera posible, porque tratan de hacer un bien y dar una advertencia, pero la muchacha se pega los sustos de su vida en el momento de que le están dando estos buenos consejos y decir que tenía buena memoria, porque si a mí viene un fantasma de tan chico, por más bien intencionado que esté y me dice algo de esta forma, yo creo que lo borro al estilo de esos recuerdos que terminé bloqueando, porque creo que es prácticamente imposible no quedar traumatizado, reitero, por más buenas intenciones que tenga. Pero la verdad que lamentablemente no le puedo dar un alto puntaje o el alto puntaje que yo hubiera querido, pero ojalá que termine pasando. La verdad que yo la venía esperando también, tenía como muy buenas críticas, aparte no sé si es que todo lo que sea Guillermo del Toro, la gente está muy expectante, pero bueno, lo cierto es que como decís, empieza el tercer acto, la verdad que quedó totalmente descolgado de lo que fue al principio de la película. Me gustaba mucho más el principio, aparte las actuaciones son buenas, me encantaba el suspenso, me encantaba ese terror, no tan terror, que por más que sea una historia de fantasmas, los fantasmas querían dar miedo, pero ni siquiera en el tráiler lograron asustarme, pero sí generaban esa tensión y esa curiosidad por querer saber lo que pasa, y bueno, una historia que a medida que van transcurriendo, sinceramente, uno se va dando cuenta de todo y termina quizás arruinando toda la sorpresa que iba a dar como el gran final donde todo se entera. La película para mí es un 5, y es un 5 porque me gustaron mucho los escenarios, me encantan los colores, me encanta el estilo del Toro, y bueno, las actuaciones fueron muy buenas, pero en sí lo que es el guión no terminó de conquistarme. Por más que respete su estilo, yo creo que le faltaron elementos, ya sea del terror, ya sea del suspenso y ya sea de la fantasía, así que empezó de una manera, pero por la manera en que termina la película no logra conquistarme de la manera que yo quería. Bueno, acá definitivamente coincidimos, porque para mí también va a ser un 5, y esto lo digo con la mejor voluntad del mundo, y porque es Guillermo del Toro, creo que no solo no es lo que promete, sino que solamente llega a lo aceptable por motivos técnicos que mucha gente no sé si van a considerar como parte de la película o no, y capaz que no tienen tanto que ver con la película en su conjunto en sí, pero son cosas que yo busco, y sobre todo sabiendo que es de él y puedo apreciar, y creo que ese balance es lo que lo hace llegar a lo aceptable, pero no sé si terminará siendo apostable para otra gente, pero sea como sea, y esto no me canso de decirlo, vayan a ver esta película al cine, porque por más que no te guste, creo que del éxito que tenga esto va a depender el destino que tenga el posible universo cinemático de Titanes del Pacífico, o al menos la secuela. Así que, como mínimo, toma esto como una inversión tempranera para ver la segunda parte de Titanes del Pacífico, porque definitivamente van a estar mirando eso a la hora de darle presupuesto, porque las únicas cosas identificables que tienen ambas películas es el nombre de él. Así que hay buenos motivos para verla, por más que no te termine de gustar.
Fotofilmación 22. Video y fotografía profesional. 15 años, bodas, infantiles. Fotofilmación 22. El origen de tus mejores recuerdos. Contacto 095 20 90 06. Hotel Cottage lo espera con 60 habitaciones y 3 suites frente al mar. Dispone también de salones multipropósito, adaptables a todo tipo de eventos sociales y empresariales. Ampliado y remodelado a nuevo, ofrece un diseño moderno, pero conserva la hospitalidad y calidez de siempre. Hotel Cottage, en la Rambla de Carrasco. Proyectos de calidad cultural en todo el país. Empresas con responsabilidad social y artistas trabajando juntos. Invertir en cultura tiene un 100% de beneficios. Fondos de incentivo cultural. Que la cancelaron, pero en realidad hay tantas películas que tienen que moverlas, Everest. Y está muy buena. ¿Sin escape? Sí. Ah, bien. Bueno, esa es la que yo no puedo mirar. No, pero digo, está pasando prácticamente todas las semanas que se mueven los estrenos, así que si quieren estar al día, acuérdense de vernos por acá los sábados al mediodía, porque nosotros siempre los estaremos esperando en este canal de YouTube. Y aparte también, como siempre, dentro de lo que podamos, porque siempre estamos, últimamente, por lo menos estamos con problemas de comentarios, tenemos bastantes que nos guardamos para la semana que viene, pero ya no se pueden hacer por teléfono, eso me terminaban avisando oficialmente, así que si nos ven en vivo en su teléfono, no van a poder hacer comentarios, váyanse, vamos a llevar café, si no quieren hablar, o si no, siempre lo pueden hacer a través de nuestro grupo de Facebook, pero sea como sea, nosotros los sábados al mediodía los vamos a estar esperando por acá. Será hasta la semana que viene. Chao, chao. Fotofilmación 22. Video y fotografía profesional. 15 años, bodas, infantiles. Fotofilmación 22. El origen de tus mejores recuerdos. Contacto 095 20 90 06. Hotel Cottage lo espera con 60 habitaciones y 3 suites frente al mar. Dispone también de salones multipropósito, adaptables a todo tipo de eventos sociales y empresariales. Ampliado y remodelado a nuevo, ofrece un diseño moderno, pero conserva la hospitalidad y calidez de siempre. Hotel Cottage, en la Rambla de Carrasco. Proyectos de calidad cultural en todo el país. Empresas con responsabilidad social y artistas trabajando juntos. Invertir en cultura tiene un 100% de beneficios. Fondos de incentivo cultural.